ciertamente gente morirá porque es parte de la naturaleza. La Biblia dice que eso es a causa del pecado. No de su pecado que hicieron para estar enfermos, sino que desde el huerto del Edén, el pecado entró al mundo por la desobediencia del hombre. Y es por eso que la gente muere. Si tú te preguntas por qué, por el pecado. Dios maldijo a Adán y a Eva y a su descendencia a causa del pecado. Y ahora, ¿qué vemos miles de años después? Vemos a un Señor Jesús naciendo de María la Virgen con un propósito impactante. Dios se encarna, toma cuerpo de hombre. El propósito suyo es increíble y no sé si tú lo has escuchado, pero su propósito era representarnos, a ti y a mí que somos pecadores. Él nace de la Virgen, tiene una niñez perfecta, una adolescencia perfecta, una edad adulta perfecta, y cuando comienza su ministerio es bautizado por Juan el Bautista. El Padre desde el cielo dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Imagínate Dios diciendo: este es mi Hijo y en él me deleito. Este Hijo fue al desierto, fue tentado por Satanás. Satanás quería que pecara, pero Jesús nunca pecó, porque él tenía el propósito de ir a la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario tenía que ser puesto el maldito, un pecador. La cruz simboliza el lugar en donde tú y yo íbamos a estar por la eternidad, el infierno. Y voluntariamente Jesús va ahí. Los guardias lo toman en un sufrimiento terrible, porque Jesús sabe lo que va a hacer: representarte a ti, pagar tu deuda en la cruz. Así que los guardias llegan y preguntan: ¿quién es Jesús? No lo atrapan. Él dice: yo soy. Esos guardias caen de espaldas, porque el glorioso Hijo de Dios estaba dispuesto a ir a la cruz que estaba reservada para los pecadores. Ahí en la cruz dice la Escritura por el profeta Isaías que fue despreciado, que fue desechado, que él sufrió angustias, que nosotros lo tuvimos por azotado, pero fue herido por Dios y abatido. Herido por Dios y abatido. Ahora escucha, ¿por qué herido por Dios si es el Hijo de Dios? Porque tú y yo estábamos en deuda con Dios a causa del pecado. Pero como Jesús nos representa, en lugar de romperte a ti, rompe a su Hijo en la cruz del Calvario. Y es por eso que el Señor Jesús dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabes por qué? Para no desampararte a ti. El Hijo de Dios, perfecto, bueno, santo y justo, dice: Padre, yo pago la deuda de ellos. Imaginen esta conversación: Hijo, pero tú no has hecho lo malo. Pero ellos sí, Padre. Y yo quiero salvarlos, yo quiero pagar su deuda. Así que el Padre lo va a abolir hasta la muerte. Y Jesús voluntariamente soporta el castigo que nosotros merecíamos en la cruz. Es por eso que el Señor, ahí afligido, estaba sufriendo el castigo de los hombres, de los romanos. La gente le gritaba, le escupía, se burlaban de él, le decían: si es cierto que eres el Hijo de Dios, bájate de ahí. Pues obviamente no se iba a bajar, no porque no pudiera, sino porque él tenía que morir para pagar nuestra deuda. Y una vez que salvó hasta el último, que la última gota de su sangre fue derramada, dijo: consumado es. ¿Y sabes qué quiere decir? Derramé hasta mi última gota de pecado por salvarte. Pagué tu deuda. Cuando el Señor Jesús está en la cruz, Él es acusado como si fuera un ladrón. Es como si le dijeran: Jesús, robaste. Él fue también acusado como un homosexual. Jesús homosexual, Jesús asesino, Jesús violador, Jesús secuestrador, Jesús drogadicto, Jesús malvado sin haberlo hecho. ¿Pero por qué? Porque Él nos representa y paga la deuda. Y en la cruz del Calvario, cuando dijo consumado es, está diciendo: pague la deuda. Hermano, si usted debe 100,000 pesos y yo pago los 100,000 que debe, ¿cuánto debe usted? Nada. ¿Por qué? Porque hay alguien que pagó. Si la paga del pecado es muerte y tú y yo somos pecadores, y un día vamos a morir y vamos a enfrentarnos a un justo juicio con un Dios que es bueno pero que también es justo. Él no va a tomar por inocente al culpable. Él tiene que darle a cada uno lo que merece, porque esa es la justicia. En el momento que tú y yo teníamos que pagar, era el infierno, Jesús aparece y dice: Padre, mírame, yo pagué por él. Caramba, este es un mensaje maravilloso. Porque ciertamente todos aquí somos culpables, pero habrá dos tipos de personas en el momento del juicio. Uno, que escuchó el mensaje y que cree que Cristo pagó su deuda, y el otro que diga: pues a mí no me importa, yo voy al infierno y que me envíen a mí. Pero ese personaje dice que va al infierno porque no lo conoce. La Biblia dice que el infierno es un lugar de tormento, en donde los dientes se crujen, en donde un gusano miserable
no muere, nunca termina, es eterno. Y Dios no podrá sacar a nadie de ahí, porque ese es el castigo por el pecado. Pero si tú te arrepientes y crees que Cristo pagó tu deuda, tú puedes gozar de ese amor del cual yo te leía al principio en el Evangelio de Juan. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya era condenado. ¿Por qué eran condenados? Porque todos hemos pecado. Pero si la Biblia dice que si yo creo en Él y me aferro, puedo ser salvo. ¿Por qué tan fácil? Porque lo difícil lo hizo Él. Y algunos dicen, ¿y cómo puedo estar tan seguro que en realidad Él murió y pagó mi deuda? Porque Él resucitó al tercer día. Se levantó de la muerte. Estuvo 40 días con 500 personas. Muchos lo vieron y no creían en Él antes, pero cuando lo vieron creyeron. Muchos enemigos que lo llevaron a la cruz, ¿qué crees que pasó? Se convirtieron. Porque ellos lo vieron en la cruz y de pronto lo vieron vivo. Y ellos fueron impactados y cayeron a sus pies y fueron capaces de morir después por Cristo. Y por eso vivimos en el año 2020, ¿qué? ¿Después de qué? ¿Y por qué vivimos después de Cristo, mis amados? ¿Saben por qué? Porque Él marcó la historia de la humanidad, al menos en Occidente, de este lado del mundo. Y ahora manda a todos los hombres que se arrepientan, porque ya no hay ignorancia. A lo mejor tú no sabías de esto. A lo mejor como yo fuiste criado en cuna religiosa y creemos que el irnos de rodillas, eso me lava. O dar limosnas me lava. O traer de comer al hospital me lava. O el que haga algunas buenas obras se borra el historial. Pero dime una cosa. Si tú eres juez y yo robo y mato y adultero y te digo, juez, yo hice buenas obras, ¿me dejarías libre o me mandas a la cárcel? Me mandas a la cárcel. A lo mejor me dirías, oye, qué bueno que haces buenas cosas, pero tú hiciste un delito, y el que hace un delito, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pagar la deuda. Así que por obras yo no puedo ser salvo. La Biblia dice, no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Sabes qué es gloriarse? Pararse el cuello y decir, ¿qué tal lo hice, Dios? Hice buenas obras. Las buenas obras no lavan mi maldad, pero la sangre de Cristo tiene potestad para lavar tus pecados y que seas salvo. Mira, mi amado, tú no me conoces, pero yo sé lo que era mi pasado. Y yo sé cómo vivía, con deseos de morir, con deseos de no continuar. No le hallaba sentido a esta vida. Para mí era mejor desaparecer. Pero escuché que ese hombre llamado Jesús, a pesar de mi maldad, de todo lo que había hecho, voluntariamente pagó mi deuda. Y Dios el Padre la aceptó. Y cuando yo creí en Él y me arrepentí, Él me hizo libre de todos mis pecados. Sigo siendo un pecador, pero cada vez que peco me arrepiento porque hubo un inocente que pagó en mi lugar, Jesucristo el Salvador. ¿Sabes qué te pide hoy? Que te arrepientas y que lo busques con todo tu corazón. Yo te imploro que no vayas a morir y llegues al cielo sin Cristo, porque ciertamente sabes que estarás en problemas, porque has pecado y Dios es justo. Pero si tú te arrepientes y te aferras a Cristo y le dices, Señor, sálvame, rescátame, quiero vivir en el cielo por la eternidad, en un lugar de gozo eterno, sálvame. Y si tú has pecado demasiado, tú dile al Señor, creo que tu sangre tiene más poder que el peor de mis pecados y podrás ser salvo gratuitamente. ¿Y sabes qué haremos en el cielo? Cuando lleguemos y nos veamos ahí, ninguno dirá, oye, qué bien lo hicimos, sino que todos volcaremos a Cristo y lo vamos a adorar. Señor, gracias por haber pagado la deuda en mi lugar. Ese es el mensaje más glorioso que podrás escuchar. Por este mensaje han matado a un sinnúmero de hombres a lo largo de 2000 años, porque el hombre cree que puede ganar su propia salvación. El hombre cree que con sus méritos puede llegar al cielo. Y no hay otro nombre bajo este cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesucristo. Arrepiéntete y cree en Cristo hoy mismo. Y tal vez esta tribulación que tú estás viviendo por tu pariente acá, algún día digas, bueno, fue terrible lo que viví en el hospital, pero fue el día que conocí a mi Salvador y ahora puedo gloriarme en su salvación gratuita que me ha dado. Donde abunda el pecado, mi amado, sobreabunda la gracia para el perdón. Que Dios te bendiga. Si me das permiso, quiero orar por ti. Si tú quieres acercarte y platicar conmigo, llorar y tienes convicción en tu corazón de pedirle perdón al Señor, hazlo aquí, ahora, mañana. Pero no te tardes, tal vez mañana pueda ser tarde. Voy a orar por ti. Padre, te doy gracias, Señor, porque nos concedes poder estar escuchando de tu palabra. Tú elegiste este lugar hoy, Señor. No hay otro lugar. Cada persona aquí sentada no está sentada aquí por casualidad.
Yo sé que hay personas que están aquí porque no tienen hogar, Señor, pero hoy tú le estás ofreciendo uno mejor. Yo sé que hay personas aquí porque tienen familia enferma, Señor, y tienen necesidad, pero tú estás ofreciendo algo mejor, Señor, salvación y vida eterna. Te pido, Padre Santo, que salves a los que han escuchado, provee fe, Señor, y llévanos al cielo, Señor. No estamos pensando todo el día en la muerte, pero sabemos que eso sucederá. Sé tú nuestro Salvador, Señor. Y también usa a todos mis amados que están escuchando aquí, Señor, para que vayan con sus enfermos, sobre todo aquellos que están en riesgo de morir. Y les susurran a su oído, ve a Cristo, solo en Cristo hay salvación, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él, Señor. Ten misericordia, pon tu mano sobre nosotros, Señor, y salva multitudes esta noche. Te pedimos por los médicos, que sean sensibles. Te pedimos por las enfermeras, Señor, dale fuerza, trabajo social, seguridad. Te pedimos para que todos los que están aquí tengan la provisión que necesitan, Señor, pero sobre todo que te conozcan a ti, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Si quieren conocer más, lean su Biblia, por favor. Todo lo que les he dicho está en la Biblia. Vayan al Evangelio de Juan, desde el principio léanlo ahí, y después vayan al profeta Isaías y lean el Antiguo Testamento de Isaías y conozcan por su propia cuenta la verdad que les he dicho hoy. Que Dios les bendiga y gracias por escuchar. Bendiciones.